El cuchillo golpeó la tabla con un sonido seco, pero el silencio que siguió fue aún más pesado. «Otra vez mal», gritó el chef Darío, levantando la rodaja de cebolla como si fuera prueba de un crimen. «¿Cuántas veces tengo que decirles que la perfección no es opcional?» Todos en la cocina bajaron la mirada. El calor de las hornillas y el olor a mantequilla dorada se mezclaban con el ácido del miedo. Los meseros que entraban a recoger platos evitaban cruzar por su lado, y hasta el lavaplatos más veterano, Mario, fingía no escuchar. Darío no era cualquier cocinero, era la estrella arrogante de La Torre, un restaurante de lujo que salía en revistas, donde una cena costaba lo mismo que un salario semanal. Tenía fama de genio y de verdugo. Nadie se libraba de sus insultos. «Eres lento, no sirves para esto. Mi gato podría emplatar mejor». A Lucía, la ayudante más joven, le tocó ese turno de humillación. Tenía apenas 3 semanas en la cocina y sus manos todavía dudaban con el cuchillo. «¿Tú crees que alguien va a pagar 3,000 pesos por un plato que cortaste así?», soltó Darío, tirando las cebollas a la basura. «Fuera de mi vista». Lucía tragó saliva pero no se movió. «Lo puedo rehacer». «¿Rehacer?», rió con desprecio. «El tiempo es dinero, niña, y tú me estás costando mucho». Un murmullo recorrió la cocina. No era la primera vez que Darío echaba a alguien en pleno servicio. Pero esa noche estaba peor. Afuera, el comedor rebosaba de clientes. Empresarios, políticos, gente con más joyas que sonrisas. En la mesa 7, un grupo de inversionistas japoneses esperaba su tercer plato. En la 12, una pareja celebraba su aniversario. Todo debía ser perfecto, y Darío reinaba como un dictador. Pero entonces, el maître se acercó a paso rápido, con un sobre en la mano. «Chef», dijo con tono urgente, «ha llegado una reserva fuera de lista». «¿Y qué? Dile que estamos llenos». «No puedo. Es él». Darío alzó una ceja. «¿Él? ¿Quién demonios?». El maître tragó saliva. «El único cliente que jamás aceptó comer aquí, el que todos dicen que cocina mejor que usted». La frase cayó como un cuchillo afilado. Los ayudantes se miraron entre sí sorprendidos. Darío soltó una carcajada seca. «Pues que pase, y prepárense para ver cómo le cierro la boca». Lucía, desde su rincón, no apartaba la vista. No sabía quién era ese hombre misterioso, pero sintió que algo estaba por romperse en esa cocina y que ella no iba a perderse el momento. Lo que nadie imaginaba era que esa noche no se trataba de comida, sino de cuentas pendientes. La puerta del comedor se abrió con un chirrido elegante, como si hasta las bisagras supieran que estaban a punto de ver algo importante. Entró un hombre de cabello gris, alto, con un abrigo oscuro y un caminar pausado. No vestía como los clientes habituales de La Torre. No había relojes de oro ni corbatas de seda, pero su presencia pesaba más que cualquier joya. Sus ojos recorrieron la sala con calma, hasta que el maître lo condujo a la mesa central, justo bajo la luz más intensa. Darío lo observaba desde la ventana que conectaba la cocina con el comedor. Algo en esa figura le resultaba familiar, aunque no lograba ubicarlo. «¿Y bien?», preguntó Darío al maître, sin dejar de mirar. «¿Qué quiere pedir?». «Dice que no quiere la carta. Quiere que usted le cocine algo que lo sorprenda». La frase, más que un reto, fue un golpe directo al ego del chef. «¿Sorprenderlo?», bufó. «No hay paladar que yo no pueda domar». Se volvió hacia su equipo, que esperaba sus órdenes con una mezcla de miedo y curiosidad. «Prepárense. Vamos a darle una lección de lo que significa alta cocina». Mientras organizaban los ingredientes, Lucía se ocupaba de pelar y cortar verduras con rapidez, intentando pasar desapercibida. Pero no pudo evitar escuchar cuando Mario, el lavaplatos, murmuró: «Ese hombre es famoso en el norte. Dicen que hace sopas que curan la tristeza». Lucía levantó la vista. «¿Curar la tristeza?». «Historias de mercado, niña, pero la gente jura que es cierto». En el comedor, el cliente misterioso miraba a su alrededor sin impaciencia. Saludaba con un gesto a cada mesero que pasaba cerca
incluso a los que parecían evitar su mesa por respeto al protocolo. No pidió vino, solo agua, y sonreía como quien ya sabe el final de una historia que todos los demás aún están leyendo. Darío decidió preparar un plato que había ganado premios: filete de res en reducción de vino tinto con puré de trufa blanca. «Quiero todo perfecto», ordenó. «Ni una imperfección en el corte, ni un exceso de sal. Este plato va a demostrar quién manda aquí». Lucía, sin entender por qué, sintió un impulso extraño. Mientras limpiaba una tabla, pensó en la frase sobre curar la tristeza y en cómo ese hombre parecía irradiar una calma peligrosa para alguien como Darío. El primer paso fue sellar la carne. El chisporroteo llenó la cocina, y el aroma se mezcló con las notas dulces del vino reduciéndose en otra olla. Todo era impecable, hasta que Darío, con una sonrisa satisfecha, ordenó emplatar. Pero cuando el maitre se dispuso a llevar el plato, el cliente levantó la mano. Antes de que lo sirvan, dijo con voz grave pero amable: «Quiero que me lo sirva ella». Su dedo señaló directamente hacia Lucía, que se quedó helada con el cuchillo en la mano. Darío frunció el ceño. ¿A ella, una ayudante? ¿No tiene experiencia para...? «Es mi condición», repitió el cliente sin subir el tono. «Si no, me levanto y me voy». Un silencio denso se apoderó de la cocina. Lucía sintió que las miradas de todos caían sobre ella como cuchillos invisibles. «Está bien», gruñó Darío, cediendo por primera vez. «Ve, pero no digas nada que me deje en ridículo». Lucía respiró hondo, tomó el plato con ambas manos y salió hacia el comedor, sin saber que ese simple gesto iba a desatar todo lo que estaba por venir. Lucía sintió cómo el calor de la cocina quedaba atrás y era reemplazado por la iluminación tenue y elegante del comedor. Cada paso hacia la mesa central se sentía más largo, como si el piso de mármol quisiera retenerla. Los cubiertos de plata brillaban bajo las lámparas, y el murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintinear de copas. El cliente misterioso la recibió con una sonrisa cálida, completamente opuesta a la frialdad que reinaba en la torre. «Gracias, señorita», dijo mientras ella dejaba el plato frente a él. «¿Usted lo preparó?» Lucía negó con la cabeza. «No, yo solo ayudé», susurró, como si tuviera prohibido hablar. «Ayudar es cocinar», respondió él. «Quien pela, corta, limpia y sostiene la cocina también está en el plato». Lucía lo miró sin saber qué decir. Nadie en ese lugar hablaba así. Darío desde la ventana de la cocina observaba con impaciencia. Quería ver la reacción del hombre, ver su orgullo reafirmado. El cliente tomó un tenedor, cortó un trozo de carne y lo llevó a su boca. Masticó despacio, cerrando los ojos. Cuando los abrió, no sonrió. Tampoco frunció el ceño, simplemente dijo: «Perfecto para alguien que cocina con miedo». El silencio fue tan abrupto que incluso la pareja de la mesa vecina dejó de hablar. Lucía tragó saliva. «¿Cocinar con miedo?», preguntó ella. «Sí», asintió. «La técnica es impecable, pero el plato no tiene alma. Falta lo que no se aprende en escuelas ni se compra con dinero». Lucía no supo qué responder, pero algo en sus palabras le encendió una chisca. Era como si él hablara de ella misma, no solo de la comida. El hombre apartó el plato y con un gesto tranquilo dijo: «Trae a tu chef». Cuando el maitre transmitió el mensaje, Darío entró al comedor con paso seguro, como si fuera a recibir un premio. «Así que usted es el famoso Darío», dijo el cliente estrechándole la mano. «He oído que aquí todo es perfecto». «Lo es», respondió Darío con una sonrisa que apenas disimulaba su molestia. «Y veo que usted lo ha comprobado». «Lo he probado», corrigió el cliente. «Y sé que puede ser mejor si deja de cocinar solo para impresionar». Darío arqueó una ceja. «¿Y usted quién es para decirme cómo cocinar?». El hombre apoyó las manos en la mesa. «Alguien que rechazó su invitación hace 5 años. Porque yo no cocino para aplausos, cocino para personas».
Un murmullo recorrió el comedor. Darío, atrapado entre la ira y la necesidad de mantener su imagen, solo atinó a decir: ¿y qué propone? Que esta noche cocinemos juntos, pero no para estos clientes, para ella. Señaló de nuevo. La joven sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Los meseros se miraban incrédulos y Darío no sabía si reírse o aceptar el reto solo para no quedar como un cobarde. ¿Para ella?, repitió con desdén. ¿Por qué? Porque lo que necesita su cocina es recuperar el respeto por quienes la sostienen, y eso empieza con un plato que tenga nombre y apellido. Darío miró a Lucía y por primera vez en semanas, sus ojos no la atravesaron como cuchillos, sino que parecieron medirla. Lo que iba a suceder después no estaba en ningún menú, y mucho menos en los planes del chef. El silencio que siguió a la propuesta del cliente fue como una olla de presión a punto de estallar. Todos en el comedor esperaban la respuesta de Darío. El chef, con la mandíbula tensa, respiró hondo y sonrió de una manera que parecía más un desafío que aceptación. «Muy bien», dijo. «Cocinaremos, pero no voy a rebajarme a preparar un guiso de mercado. Será algo que demuestre técnica». «No», interrumpió el cliente. «Será algo que cuente su historia, y la de ella». Lucía sintió que las miradas volvían a caer sobre ella, como si su presencia misma fuera una interrupción en la coreografía impecable de aquel lugar. «Yo no sé qué historia contar», balbuceó. «Todos la sabemos», respondió el cliente con un tono que no admitía réplica. «La cuestión es si quieres cocinarla». Darío soltó una carcajada seca. «Esto es ridículo. ¿Desde cuándo una ayudante dicta el menú?» «Desde que su cocina olvidó para quién trabaja», replicó el hombre sin subir la voz. El maître, nervioso, sugirió que se trasladaran a la cocina para no interrumpir a los demás comensales, pero en realidad nadie quería perderse lo que estaba ocurriendo. Un par de clientes incluso se levantaron discretamente para asomarse por la ventana de servicio. En la cocina, Darío lanzó su delantal sobre la mesa de preparación y comenzó a sacar ingredientes: carnes caras, especias importadas, verduras que habían llegado esa mañana de un huerto exclusivo. «Vamos a hacer un confit de pato con reducción de granada», anunció. El cliente negó con la cabeza. «No». «¿No?», repitió Darío incrédulo. «¿Y qué quiere entonces?» «Lo que ella cocinaba antes de trabajar aquí», dijo señalando a Lucía. Lucía se quedó en blanco. Yo no sé hacer platos de lujo». «Mejor», respondió él. «Así recordaremos que el lujo no está en el precio, sino en la intención». Tras unos segundos de duda, Lucía murmuró: «Podríamos hacer un guiso de lentejas con hierbas frescas, como el que mi abuela hacía los domingos». Darío rodó los ojos. «¿Un guiso de lentejas? Esto es un restaurante de alta cocina, no una fonda de barrio». «Precisamente», dijo el cliente. «Quiero que pruebe algo que no pueda comprar». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente Darío aceptó, quizá confiando en que podría mejorar el plato y así demostrar su superioridad. Lucía comenzó a trabajar. Cortó cebollas, zanahorias, tomates. El aroma del sofrito empezó a llenar la cocina, desplazando el olor frío y calculado de las reducciones y las salsas complejas. El cliente la observaba, pero no intervenía. De vez en cuando sus ojos se desviaban hacia Darío, como si quisiera ver cuánto tiempo soportaba no ser el centro de atención. Darío, incapaz de quedarse quieto, comenzó a añadir toques gourmet. Un poco de vino caro, especias exóticas, pero Lucía lo detuvo con suavidad. «No, chef, si lo cambiamos, ya no es mi guiso». Darío la miró sorprendido. Nunca nadie en esa cocina se había atrevido a contradecirlo de esa forma. Mientras las lentejas se cocinaban a fuego lento, una extraña calma se instaló en la cocina. El personal, que normalmente trabajaba bajo presión y miedo, se permitió sonreír al ver a Lucía mover la cuchara de madera con la misma dedicación que otros afinan un violín. Cuando el guiso estuvo listo, lo sirvieron en un cuenco sencillo.
No había decoraciones ostentosas, solo un plato honesto, humeante, con un aroma que evocaba hogar. El cliente lo tomó con ambas manos, como si fuera un regalo. Dio un primer bocado, cerró los ojos y sonrió. «Esto», dijo, «es lo que faltaba aquí». Darío, a su lado, no decía nada, pero sus manos, todavía sobre la mesa de preparación, estaban tensas, como si algo dentro de él estuviera empezando a resquebrajarse. Lo que el cliente iba a revelar después haría que esa grieta se convirtiera en un derrumbe total. El cuenco quedó vacío en cuestión de minutos, no porque el cliente comiera con prisa, sino porque cada cucharada parecía un acto de gratitud, un ritual que respetaba el sabor y la memoria que el plato contenía. Cuando terminó, dejó la cuchara sobre la mesa y exhaló, como si acabara de soltar algo que llevaba guardado demasiado tiempo. «Lucía», dijo suavemente, «¿sabes por qué estoy aquí?» Ella negó con la cabeza. «Porque hace años yo probé un plato como este y me cambió la vida». Darío soltó una risa sarcástica. «Ah, claro. ¿Y ahora va a decir que fue ella quien lo hizo?» El cliente no apartó la vista de Lucía. No, no fue ella, fue su abuela. La cuchara que un ayudante sostenía cayó al suelo y el golpe metálico rompió el silencio. Lucía parpadeó, incrédula. «¿Usted conoció a mi abuela?» «Sí», asintió el cliente. «Ella trabajaba en la cocina comunitaria del barrio donde yo crecí. Yo era un niño que no tenía nada, y ella siempre me guardaba un plato de este guiso. Nunca me pidió nada a cambio. Solo me decía, si algún día tienes la oportunidad, ayuda a alguien que lo necesite». Lucía sintió un nudo en la garganta. Su abuela había muerto años atrás, y jamás imaginó que su recuerdo seguiría vivo en un extraño sentado en el comedor más caro de la ciudad. Darío, por su parte, parecía molesto. «Bonita historia», dijo con sarcasmo, «pero no veo qué tiene que ver conmigo». El cliente giró hacia él con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «Tiene que ver con usted porque, en todo este tiempo, ha construido una cocina sin alma, y hoy, gracias a ella, se le estoy devolviendo». Darío apretó los puños. «¿Y qué quiere que haga? ¿Que cocine como si fuera una abuelita de barrio?» «Quiero que cocine como si cada plato fuera para la única persona que alguna vez lo miró sin perjuicios». El personal se quedó inmóvil. Eran palabras que nadie se atrevía a decirle a Darío, y sin embargo, ahí estaban, pronunciadas en voz alta, resonando entre ollas y cuchillos. Lucía, con el corazón latiendo a toda velocidad, tomó aire y dijo algo que jamás pensó que diría. «Chef, yo puedo ayudarle, si me deja». Darío la miró como si hubiera dicho una locura. Durante un largo segundo nadie habló. Luego Darío soltó un suspiro cansado. «Muy bien, pero si esto sale mal, será culpa tuya». El cliente sonrió levemente, pero en sus ojos había algo más, una satisfacción silenciosa, como quien sabe que la primera ficha de dominó ya ha caído. «Entonces vamos a cocinar, y esta vez, no para mí». Lucía frunció el ceño. «¿Para quién entonces?» «Para alguien que no puede entrar aquí, pero que necesita este plato más que cualquiera de estos clientes». Todos se miraron confundidos. Nadie entendía lo que el cliente quería decir. «La historia que empezó con tu abuela todavía tiene una última página, y vamos a escribirla esta noche». Esa última página iba a poner a prueba no solo la cocina, sino el orgullo y el pasado de todos los que estaban en esa sala. La cocina se transformó en un escenario inusual. No había música elegante ni órdenes gritadas, solo un silencio expectante mientras el cliente dictaba una dirección y Lucía tomaba nota en un trozo de papel manchado de harina. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «A devolver una deuda», respondió el cliente, «una que lleva más de 20 años pendiente». En menos de una hora, el equipo había preparado varias ollas del guiso de lentejas. No era la presentación meticulosa de los platos del menú, sino algo abundante, hecho para alimentar de verdad. El aroma llenaba la furgoneta de reparto mientras avanzaban hacia las afueras de la ciudad. El destino, un comedor comunitario. Viejas paredes con pintura descascarada, mesas de madera desgastadas y una fila de personas que aguardaban con paciencia, abrigadas con lo que podían.
La escena era un contraste brutal con el restaurante de mármol y cristal que habían dejado atrás. Lucía sintió un vuelco en el corazón. Ese era el tipo de lugar donde su abuela había pasado la vida. Darío, por primera vez en mucho tiempo, no decía nada. Observaba en silencio, con una expresión que nadie del equipo le había visto antes, una mezcla de desconcierto y respeto. Cuando entraron, una mujer mayor se acercó al cliente y lo abrazó con fuerza. «Sabía que volverías», le dijo. «No podía hacerlo sin esto», respondió el cliente. «Y sin ella», añadió mirando a Lucía. El comedor comenzó a llenarse del olor del guiso. Uno a uno, hombres, mujeres y niños se acercaban, y Lucía servía las raciones con una sonrisa tímida pero sincera. El sonido de las cucharas contra los cuencos y las risas tímidas reemplazó el silencio inicial. Darío se mantenía aparte, pero no podía apartar la mirada de una niña que, después de probar la primera cucharada, abrazó el cuenco como si fuera un tesoro. «¿Qué pasa, chef?», preguntó Lucía acercándose. Él negó, pero su voz sonaba diferente. «Nunca pensé que un plato pudiera cambiar algo así». En ese momento, el cliente se acercó a Darío. «Ahora lo entiende», dijo. «No se trata de técnica, se trata de recordar para quién cocinas». Darío bajó la mirada, y por un instante pareció más humano que en todos los años que llevaba al frente de su cocina. «Lucía, mañana quiero que seas tú quien diseña el plato del día». El equipo que había venido con ellos intercambió miradas de sorpresa. Lucía, sin saber si reír o llorar, asintió. «¿Será un honor, chef?» El cliente se despidió sin hacer ruido, dejando tras sí el eco de una promesa cumplida. Esa noche de regreso al restaurante, el ambiente era distinto. No había gritos, no había tensión. Y aunque Darío no lo admitiría en voz alta, había algo en su mirada que dejaba claro que ese día no solo se había cocinado un guiso, también se había servido una lección que nadie olvidaría. Lucía, mirando por la ventana, pensó en su abuela, en cómo un plato humilde había cerrado un círculo que empezó mucho antes de que ella naciera. Y entendió que a veces la justicia poética no llega con venganza, sino con un plato caliente, servido en el lugar correcto, en el momento justo.